Hola compis, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida al taller. Quiero mandar mi saludo más especial y cariñoso a otro grupito de amigas que nos siguen y que son súper cariñosas. Fabiola López, de Chile. Liz Velázquez, de Lima, Perú. Ornelis Jiménez, desde Sincelejo, Sucre, Colombia. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño. Y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad, hoy os presento estos leggings o leotardos o como queramos llamarles. La verdad es que son súper graciosos. Son muy pequeñitos, se hacen en un momento, como ya sabéis, fácil, sencillo y rápido. Ese es mi lema. Es un complemento ideal para que nuestras muñecas luzcan como auténticas princesas. Si queréis ver cómo lo he hecho, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a empezar con nuestros leotardos, leggings o como vosotras le queráis llamar. Yo he sacado ya aquí mi patrón. Mirad, lo vamos a colocar sobre un trocito de tejido de punto. Le vamos a marcar todo el contorno por ambas caras y vamos a dejarle bastante en la parte de la cintura. Si nos hace falta al final cortamos y si no vamos a hacer un dobladillo y ya directamente hacemos lo que sería la costura de la cinturilla, ya del tirón. Quería comentaros una cosa. Este tejido se cose relativamente bien. Mirad, los tejidos elásticos como este estiran para ambos lados, pero es muy delgadito en mi caso. No sé si lo podéis ver, pero incluso se transparenta. Es muy finito. Este tipo de tejidos, el único problema que nos puede dar es que una vez que lo cosamos, salte la costura, lo que es lo mismo que cuando estiremos el hilo se rompa. ¿Cuál es la solución para ello? Para que no nos ocurra, pues simplemente cambiar nuestra aguja. Mirad, estas. Punto de jersey, bola de redonda o bola o punta de balón o como le queráis llamar. La tenemos de diferentes medidas. Mirad, yo tengo de 70, 80 y 90, que es el grosor. En este caso, como ya os digo que es muy finito, lo voy a coser con una de 70. Ese tipo de agujas lo que consiguen es que al tener la punta llamada balón, permite pasar el hilo, ir cosiendo, pero tener la suficiente elasticidad para que después la costura no salte. La mejor forma de coser esto, que es como yo lo coso siempre, es con una remalladora, porque la remalladora tiene el punto elástico ya de tirada, de serie, como yo digo. Entonces ese tipo de puntada lo que hace es que va haciendo un par de líneas rectas, de puntada recta, y después hace un zigzag, pero todo es elástico, de forma que vosotras después podéis abrir y tirar con fuerza de la costura, que no se abrirá, no se romperá. Y otra opción que tenéis también es hacer un zigzag, o bien coserlo y después hacer un zigzag, o hacer un zigzag directamente, porque también el zigzag es un punto elástico. Yo no lo voy a hacer ni con zigzag ni con remalladora, porque muchas chicas no tenéis este tipo de maquinarias o este tipo de opciones. Las agujas es mucho más fácil que las encontréis en cualquier mercería, sino por internet podéis encontrarlas sin ningún problema. Ya os digo que vienen de diferentes medidas, diferentes grosores, igual que cuando cosemos un tejido normal. No es igual coser un tejido de algodón finito para hacer los vestiditos de las muñecas que coser un tejano. Es muy diferente, por eso tenemos diferentes agujas y sobre todo que tenemos agujas para todos los tejidos que tengamos que utilizar. Y ya después de esta clase tan pesada vamos a empezar a coser. Mirad, yo he cogido este tejido que ya os digo es muy elástico, y sobre todo os recomiendo que este patrón, cuando lo vayáis a coser,
os curéis en salud y dejéis un poquito más de margen por si acaso vuestro tejido no tiene esta elasticidad, porque cada uno de ellos estira de una forma diferente. Este estira mucho, mirad, este estira menos, es más tupido, ¿veis? Este estira muy poquito, este es mucho más grueso, este también es más delgado, pero tampoco es tan delgado como este. Y bueno, pues así sucesivamente. Ya os digo que cada tejido tiene una textura y una fuerza diferente. Antes de cortar los tejidos, siempre dejáis un poquito más de margen. Y ya que estoy aquí, mirad, os voy a hacer otro truqui. Muchos me habéis preguntado sobre, aunque os haré otro tutorial más extenso, pero bueno, así un poco de pasada. Muchas me habéis preguntado cómo organizar las telas, cómo organizar vuestros cuartos de costura. Yo tengo hecho un vídeo sobre cómo tengo yo el mío, pero quería comentaros que mirad, con esta forma que yo tengo de hacer mis ataditos de tejidos, los tengo siempre a la vista, ¿veis? Y a la vez recogidos, nunca se me escapan, nunca se me desdoblan, y juego con ellos y con esta forma en la que yo los doblo, ¿veis? Y los voy, digamos, amontonando, pero siempre los tengo a la vista. Este es un truque que, si queréis, es vuestro, como todos los que comparto con vosotras. Bueno, y ya no me enrollo más, me voy a ir a la máquina de coser, voy a cambiar mi aguja. Voy a coser desde la parte de arriba del todo. Después, ya os digo, si tenemos que cortar, ya cortaremos, pero en un principio vamos a dejarlo bien cosido. Y vamos a coser desde el margen de costura la parte que está redondeada, los dos laterales. Y una vez que tenga hecho cosido esto, vuelvo. Os recuerdo, con márgenes de costura. Vamos a coserlo todo. Voy a la máquina y vengo rápido. Pues mirad, ¿veis lo que os comentaba? La costura no salta, ¿veis? Cosiéndolo con este tipo de agujas, el tejido es como si la puntada se volviera un poco elástica, ¿vale? A pesar de que es punto, no estira, no se rompe. Bueno, pues ahora ya sí que vamos aquí a recortarle todo el exceso de costura, y a este lado también. Es un leggings, un pololo, un leotardo, como queramos llamarlo, que está hecho en un momento. Es súper fácil y rápido de hacer. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos así, lo único que nos queda es coser las piernecillas. Y eso lo vamos a hacer en un momento. Mirad, vamos a abrirlo de esta forma. Vamos a hacer coincidir las dos costuras. La costura central, costura con costura. Y una vez que ya lo tenemos coincidido, solamente nos queda, pues igual que hacemos con los pantaloncillos, cosemos un lado. En vez de llegar haciéndole una bastilla, le hacemos la forma del piececillo, pero vamos, que más fácil, imposible. Seguimos la marca que tenemos en el patrón y ya está. La parte del centro es lo único que tenemos que tener un poco en cuenta. Cerrar la parte central, que nos coincidan las dos costuras, y que la zona de aquí del centro también nos coincida. Y nada más. ¿Veis? Ahora en la máquina de coser, lo único que vamos a hacer va a ser, desde aquí vamos a darle toda la vuelta hasta finalizar en este lado. Y una vez que lo tengamos, se lo probaremos y solamente nos quedaría coger el trocito de cinturilla. ¿Veis? Yo os decía de no cortarlo porque es mejor que nos quede un dedo y medio por encima, que no se nos vea por la parte del derecho, a que nos quede una costura muy pequeña. Incluso si vuestro tejido no estirase mucho, o si os queda un poco ancho, tenéis dos opciones: ponerle una goma, por eso está bien que dejemos este trocito para ponerle luego el carril de la goma, o en la parte de aquí del interior, en vez de dejarlo en recto,
le hacéis como una especie de cuña, una especie de pinza. Entonces, si de aquí lo hacéis un poquito más pequeño, pues conseguís el tamaño de la cintura de la muñeca. Pero vamos, que es utilizando tejidos elásticos, realmente eso no nos hace falta. Bien, pues vamos a coser la parte de abajo. Mirad, compis, terminado el legging o leotardo. Solo le he recortado el exceso de costura y le he cogido a la parte de arriba un pespunte con la cinturilla, como os comenté. Mirad, es tan sumamente pequeñita que no hace falta ni ponerle goma. Le he dejado como medio centímetro para que no se enrolle. Si vosotras veis que vuestro punto se enrolla algunos, depende también, si son más gruesos suelen rizarse. Si es así, lo cortáis justo a ras de la costura, si no, podéis dejarlo así un trocito. Vamos a probárselo a nuestra Abigail. Vamos a ver cómo le queda a esta pequeña. Lo vamos a poner del derecho y vamos a probárselo. Animaros a hacer cositas así, pequeñitas, sencillas y sobre todo fáciles, y además que quedan súper bonitas en las muñecas. Mirad, lo ponemos de la parte de delante y lo vamos a poner así, a ver cómo le queda a esta pequeñita. Dejamos la costura en la parte de atrás del pie y de la piernecilla, justo que nos venga al centro del pie. Por eso lleva esa forma que habéis visto un poco redondeada, porque así le hace la forma de la planta del pie y la forma de los deditos. El pie es más gordito que la zona del tobillo, entonces también tenemos que jugar un poco con los patrones. ¿Veis? Le vamos a colocar así. Yo se lo he hecho para que le quede bien justo, porque la verdad es que un leotardo grande a mí no me gusta. ¿Veis? Así que quede bien justito. Tenemos cuidado con el botón. Y ahora ya sí lo tenemos colocado en su sitio. ¿Veis? Le queda como un guante. Es un patrón sacado para esta muñequita. Después, ya os digo, tenéis que tener en cuenta cómo tenéis vuestra muñeca de rellena, lo grande o pequeña que os haya salido, y sobre todo probarlo antes de seguir cosiendo, porque luego después, una vez que está cosido, ya no tiene remedio. Pero para eso son las pruebas. Bueno, pues mirad, así le queda este leotardo. No me digáis que no es una verdadera monada. Fijaos, le queda súper bonito. A mí me gusta muchísimo. ¿Veis? Llevan las costuras por la parte interior, que quedan bien ocultas, y por la parte de delante le queda súper bonito. Su talla, su patrón y ella, que es una princesa. Bueno, compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Como veis, fácil, rápido, sencillo y súper bonito. La verdad, le queda súper gracioso a nuestra pequeñita de hoy, a nuestra Abigail. Pues este ha sido nuestro leotardo, terminado en un momento. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, me he divertido muchísimo, como siempre, haciendo esta ropita y compartiéndola con vosotras. Gracias por estar detrás de la pantalla, por acompañarme en este vídeo y sobre todo por el apoyo a mi canal. Un beso, amiga. Chao.